¿Alguna vez te preguntaste por qué son las personas justas las que sufren? En el video de hoy vamos a ver la historia de Job. Job era un hombre íntegro, próspero y respetado. Tenía familia, bienes y una fe firme. Sin embargo, por una apuesta entre Dios y Satanás, en muy poco tiempo la vida de Job se derrumba, pierde sus posesiones, a sus hijos y finalmente su salud. Sentado en la ceniza, cubierto de dolor, Job no entiende por qué Dios permite semejante injusticia. Sus amigos intentan explicarlo acusándolo, pero Job se niega a aceptar que su sufrimiento sea un castigo por haber pecado. La historia de Job nos obliga a preguntarnos si la fe existe solo cuando todo va bien, o si puede sostenerse incluso cuando el sufrimiento parece no tener sentido. La historia de Job es una de las narrativas más profundas y perturbadoras del Antiguo Testamento. No es simplemente un relato sobre el sufrimiento, sino una exploración filosófica y teológica sobre la naturaleza de la fe, la justicia divina y el misterio del dolor humano. Job vivía en la tierra de Uz, un lugar cuya ubicación exacta permanece en el misterio. Era descrito como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su prosperidad era extraordinaria, poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y una familia numerosa que incluía 7 hijos y 3 hijas. No era solo rico en bienes materiales, sino también en virtud y en la práctica de su fe. Job era considerado el más grande de todos los hombres del Oriente. Su vida era un testimonio viviente de que la piedad y la prosperidad podían coexistir. Regularmente ofrecía sacrificios por sus hijos, temiendo que en sus corazones hubieran pecado contra Dios. Era un padre devoto, un líder comunitario respetado, y un hombre cuya integridad era inquebrantable. Pero en el cielo, se desarrollaba una escena que Job desconocía por completo. Los hijos de Dios se presentaban ante el Señor, y entre ellos venía también Satanás. Dios inició un diálogo que cambiaría radicalmente la vida de Job, y Dios dijo: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. La respuesta de Satanás fue cínica y reveladora: ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Argumentó que Job servía a Dios únicamente porque recibía bendiciones materiales. Propuso una prueba terrible: si se le quitaran todas sus posesiones, Job maldeciría a Dios. El Señor permitió esta prueba, estableciendo un límite. Satanás podía tocar todo lo que Job poseía, pero no podía dañar su persona física. De esta manera llegó el primer golpe, la pérdida total. La destrucción llegó con una rapidez aterradora. En un solo día, Job recibió 4 mensajeros consecutivos, cada uno portador de noticias más devastadoras que el anterior. El primero anunció que los sabeos habían atacado, matando a los criados y robando los bueyes y las asnas. El segundo informó que fuego divino había caído del cielo, consumiendo las ovejas y a los pastores. El tercero relató cómo los caldeos, organizados en 3 grupos, se llevaron los camellos y asesinaron a los sirvientes. Y el cuarto, con la noticia más desgarradora de todas, comunicó que un gran viento del desierto había derribado la casa donde sus hijos festejaban, matándolos a todos. En cuestión de horas, Job pasó de ser el hombre más próspero de Oriente a alguien que lo había perdido absolutamente todo: sus posesiones, sus sirvientes y, lo más doloroso, todos sus hijos. La reacción de Job ante esta catástrofe inimaginable fue sorprendente. Se levantó, rasgó su manto en señal de duelo, se rapó la cabeza según las costumbres de lamento y se postró en tierra. Pero en lugar de maldecir, adoró. Sus palabras se convirtieron en una de las declaraciones de fe más memorables de toda la literatura bíblica: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En medio del dolor más profundo, Job reconoció la soberanía divina. No acusó a Dios de injusticia ni pecó atribuyéndole mal al Todopoderoso. Su fe permaneció firme incluso cuando su mundo se derrumbaba. Pero Satanás no estaba satisfecho. Regresó ante Dios argumentando que un hombre renunciaría a todo menos a su propia vida. Propuso una prueba más severa: tocar el cuerpo de Job. Dios permitió este segundo ataque, pero estableció otro límite: Satanás podía afligir a Job, pero debía preservar su vida. La enfermedad que cayó sobre Job fue horrible. Llagas malignas cubrieron su cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. El dolor era insoportable.
Job tomó un pedazo de tiesto para rascarse las llagas y se sentó entre las cenizas, el lugar tradicional de luto y la humillación más profunda. Su esposa, quien también había perdido todo, le dijo palabras que revelaban su propia desesperación. ¿Todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job respondió con firmeza, hablas como una mujer necia. Si de Dios recibimos el bien, ¿no recibiremos también el mal? Incluso en esta segunda prueba devastadora, Job no pecó con sus labios. Luego 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se enteraron de sus calamidades y decidieron visitarlo para consolarlo. Cuando lo vieron desde la distancia, casi no lo reconocieron. Su apariencia había cambiado tan drásticamente que alzaron su voz y lloraron. Rasgaron sus mantos y echaron polvo sobre sus cabezas en señal de solidaridad con su sufrimiento. Durante 7 días y 7 noches se sentaron con él en el suelo sin decir palabra, porque veían que su dolor era extremadamente grande. Este silencio inicial fue quizás su mayor consuelo, la presencia silenciosa que acompaña sin juzgar. Pero finalmente, Job rompió el silencio. Sus palabras no fueron una maldición a Dios, sino una maldición al día de su nacimiento. Expresó el deseo de no haber nacido nunca, cuestionó por qué se da vida a quien vive en la amargura y describió su angustia con imágenes poéticas desgarradoras. Este lamento abrió un largo diálogo que constituye el corazón del libro. Lo que siguió fueron 3 ciclos de discursos entre Job y sus amigos. Cada amigo presentó argumentos basados en la teología retributiva tradicional. El sufrimiento es consecuencia del pecado, Dios castiga a los malos y bendice a los justos, por lo tanto Job debe haber pecado gravemente para merecer tal calamidad. Elifaz apeló a la experiencia y la revelación, sugiriendo que ningún mortal puede ser justo ante Dios. Bildad se basó en la tradición y la sabiduría de los antepasados, argumentando que Dios no pervierte la justicia. Zofar fue más directo y severo, insistiendo en que Job debía arrepentirse de sus pecados ocultos. Sin embargo, Job rechazó consistentemente estos argumentos. No negó la grandeza y el poder de Dios, pero insistió en su propia inocencia. Expresó su frustración por no poder presentar su caso directamente ante Dios. Habló de cómo sus amigos se habían convertido en consoladores molestos que añadían peso a su carga en lugar de aliviada. Sus palabras revelaron una lucha profunda, deseaba que existiera un mediador entre él y Dios, alguien que pudiera arbitrar su caso. Expresó anhelos de vindicación, declarando su famosa afirmación de fe, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. A través de sus discursos, Job mantuvo su integridad mientras cuestionaba la aplicación simplista de la doctrina de retribución. No negó el poder de Dios, pero sí desafió la interpretación de sus amigos sobre su situación. Y es aquí donde aparece un cuarto personaje, Eliú. Este era más joven y había esperado que los mayores hablaran primero. Pero su ira se encendió tanto contra Job, por justificarse a sí mismo más que a Dios, como contra los 3 amigos, por no encontrar respuesta adecuada. Los discursos de Eliú sirvieron como transición. Argumentó que Dios habla a los humanos de diversas maneras, incluso a través del sufrimiento, que puede ser correctivo o pedagógico. Defendió la justicia y la grandeza de Dios, preparando el camino para la intervención divina directa. Entonces, desde un torbellino, Dios mismo habló. No respondió las preguntas específicas de Job sobre el sufrimiento, sino que desafió su perspectiva limitada con una serie de preguntas abrumadoras sobre la creación y el gobierno del universo. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién determinó sus medidas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has considerado la amplitud de la tierra? Las preguntas continuaron, abarcando el cosmos, los fenómenos naturales y las criaturas salvajes. Dios no explicó por qué Job sufrió, sino que reveló su propia grandeza, sabiduría y poder. El mensaje implícito era claro, el gobierno divino del universo opera en dimensiones que trascienden la comprensión humana. La perspectiva humana es necesariamente limitada. En un segundo discurso, Dios continuó desafiando a Job, preguntándole si podía gobernar el universo con justicia y poder como lo hace el Creador. Describió criaturas poderosas como Behemoth y Leviatán, demostrando que existen fuerzas en la creación que están más allá del control humano. Job respondió con humildad profunda. Reconoció que había hablado de cosas demasiado maravillosas para él, que no comprendía. Sus palabras revelaron una transformación, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza.
Este no fue un arrepentimiento por pecados que había cometido, sino un reconocimiento de su perspectiva limitada. El encuentro directo con Dios cambió fundamentalmente su comprensión. La fe de Job pasó de ser algo basado en conocimiento de segunda mano a una experiencia personal y directa de la presencia divina. Dios se dirigió entonces a los 3 amigos de Job, expresando su enojo contra ellos porque no habían hablado correctamente de él como lo había hecho Job. Les ordenó ofrecer sacrificios y pedir a Job que orara por ellos. Irónicamente, el hombre acusado de pecado debía interceder por sus acusadores. Job oró por sus amigos, y después de esto, Dios restauró su fortuna. Le dio el doble de todo lo que había tenido antes. Sus hermanos, hermanas y conocidos vinieron a consolarlo y a comer con él. Cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Tuvo nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Las hijas fueron nombradas específicamente: Gemina, Cesia y Kerenapuk, y se dice que no había mujeres tan hermosas como ellas en toda la tierra. Job vivió 140 años más, viendo a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. La historia de Job trasciende su contexto antiguo para abordar preguntas universales y atemporales sobre el sufrimiento humano, la justicia divina y la naturaleza de la fe auténtica. El libro rechaza la teología simplista de causa y efecto que conecta automáticamente el sufrimiento con el pecado personal. Job demuestra que las personas justas pueden sufrir sin razón aparente y que la fe genuina no depende de las circunstancias favorables. La narrativa sugiere que el sufrimiento puede tener dimensiones y propósitos que escapan a la comprensión humana. No todas las preguntas reciben respuesta, pero el encuentro con lo divino transforma la naturaleza misma de las preguntas. Job nos enseña que la integridad se mantiene incluso cuando el mundo se derrumba, que es legítimo cuestionar y luchar con Dios, y que la fe madura reconoce los límites del entendimiento humano sin abandonar la confianza en la sabiduría y bondad divinas.